Hola Economillennials, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy hablaremos sobre qué es la economía. Mi nombre es Eduardo y empezamos. Empecemos por lo básico. La economía es una ciencia social. ¿Qué significa esto? Que cualquier decisión económica afecta a la sociedad. Le he preguntado a mi red para que respondan qué es para ellos la economía. Ha sido muy entretenido porque busqué que fueran de diferentes países para ver qué concepto tienen sobre la economía. Algunos son famosos en su respectivo país y otros son empresarios que operan en más de uno. Así que ahí los dejo. En mi opinión, yo diría que la economía es la ciencia que estudia el flujo del dinero. Naguará, yo creo que es gastar dinero, ganar dinero y mover todo el dinero en el mundo, desde una ciudad hasta un país, hasta el mundo entero. A economia, eu acho que é muito importante, assim, pro país, pro mundo, porque ela tá sempre movimentando dinheiro. É, é algo importante, eu acho, tanto pra gente ter a noção do consumismo mesmo, essas coisas. Es una ciencia que analiza en términos económicos eh, un sector que puede ser grande como un país o una región grande como Latinoamérica o pequeña como un pueblo, un restaurante, una empresa, ¿no? La economía es la ciencia que estudia cómo se producen y se reparten los recursos. Para mí está dividida en macro y microeconomía, obviamente, y pues estas están basadas en base a los mercados financieros. Eh, Podemos comentar que es el intercambio también y la distribución de consumos de bienes y servicios a grandes rasgos, ¿no? Eso para mí, pues prácticamente es la economía. En mi opinión, la economía es de suma importancia porque prácticamente la usamos en nuestro diario vivir hasta para las acciones más sencillas. Es importante mantener un equilibrio para que esta misma, ¿verdad?, no se vea perjudicada, y por otra parte ayuda a lo que es el desarrollo y producción de un país. En conclusión, para mí es fundamental para vivir en buenas condiciones de vida si la manejamos bien. La economía es una ciencia social que estudia el problema económico, y el problema económico determina que las necesidades son múltiples y jerarquizables y los recursos para satisfacerlas son escasos. Espero que te haya gustado los conceptos que ellos tienen sobre la economía. Ahora, ¿qué dice una entidad oficial económica sobre la economía? Vamos a preguntarle al Foro Económico Mundial qué es lo que dice. Son las técnicas y estudios mediante las que se intenta identificar el modo en el que la sociedad produce o extrae unos recursos que posteriormente administra y los distribuye de alguna forma, ya sea consumiendo, invirtiendo o compartiendo. Además, la economía también estudia cómo la sociedad satisface sus necesidades mediante unos recursos limitados y la forma en la que esta sociedad sobrevive, prospera o funciona. Si te has quedado más perdido que espermatozoide de gay, no te preocupes, yo al inicio también lo estaba. Y es que es demasiado largo, o sea, no entiendes el concepto porque no, o sea, por eso es que yo hago videos de YouTube, para yo explicártelo. Te lo voy a decir en una manera sencilla. La economía es administrar de la mejor manera los pocos recursos que hay en una sociedad. Así de sencillo es la economía. Ahora, si entendiste esto, qué bueno. Si no entendiste, ponle pausa y vete. No, vete, porque ya lo otro no lo vas a entender, Pero antes que te vayas, dale like y suscríbete y después te vas. Retomando, la economía es la administración de los recursos escasos. Las personas siempre toman decisiones para saber qué recursos van a querer, ya que son escasos. Entonces, ¿qué? Hay una pregunta. Del público. Bueno, échamelo. Okay. Bueno, creo que la carta lo ha hecho un lumpa lumpa o una persona que es minimalista. A ver, ¿qué dice la carta? A ver. Eduardo, muchas gracias por responder esto. Felicidades por el canal. Y quiero preguntarte algo. ¿Cómo toman las decisiones las personas para administrar sus recursos?
Es una muy buena pregunta. ¿Quién lo escribe? A ver. Barack O. Ok, Barack. Gracias. Te voy a responder la siguiente pregunta. Ok, existen principios básicos detrás de estas decisiones. 1. Entender que los recursos son escasos. 2. Entender que debes renunciar a otros recursos menos importantes para ti. Costo real. 3. Entender que utilizas un análisis marginal. Costo-beneficio. 4. Entender que la gente aprovecha las oportunidades para mejorar su posición actual. 1. Entender que los recursos son escasos. Pero, ¿qué son los recursos? Son elementos que aportan algún tipo de beneficio a la sociedad, como un teléfono, los alimentos, la educación o el agua de una cascada. Ahora, ¿qué significa que un recurso sea escaso? Significa que los productos disponibles en el mercado son limitados para abastecer los deseos ilimitados de las personas. Un ejemplo sería que si todas las personas que existen desean el teléfono último modelo a la misma vez, no existiría producción para todos, así que algunos no podrán obtenerlo. 2. Entender que debes renunciar a otros recursos menos importantes para ti, el costo real. Esto es lo que se llama el costo o los costos de oportunidad. ¿Qué son los costos de oportunidad? Hay definiciones que son un juego de palabras, pero para que no te confundas, el costo de oportunidad son las decisiones que perdieron frente a la decisión que ganó. Vamos con un ejemplo. Supongamos que yo deseo jugar PlayStation, entrar a Tinder o estudiar. Pero solo puedo decidir una opción. Si decido entrar a Tinder, una decisión ganadora, en consecuencia, jugar Play o estudiar serían mis decisiones perdedoras. ¿Cuál sería mi costo de oportunidad por entrar a Tinder? Mi costo de oportunidad sería no jugar Play y tampoco estudiar, que son mis decisiones perdedoras. En tu día a día tienes varios costos de oportunidad. Tomar café o té, ver cable o Netflix, etc. Tercero, entender que utilizas un análisis marginal, costo-beneficio. Pero, ¿qué es un análisis marginal? Es cuando comparas los costos con los beneficios de hacer una determinada actividad una vez más. Ejemplo. Supongamos que tú estás en una fiesta y ves a una mujer que te está mirando. Tu deseo es sacarla a bailar, pero eres un chico tímido. Entonces tu solución es tomarte unos tragos. El análisis sería, necesito tomar unos tragos para bailar. ¿Cuál es tu beneficio? Darte valor. ¿Cuál es el costo? Si tomas en exceso, terminarás mareado y no podrás bailar. Entonces, ¿cuál sería el análisis marginal? Una cerveza te hace sentir bien. Con mucho ánimo, el beneficio de darte valor aumenta. 2 cervezas te sientes poderoso, un champion, un crack, eres el elegido para bailar con ella. El beneficio llegó a su máxima expresión. Tienes más valor que el Bitcoin en burbuja. 3 cervezas y estás en coma etílico porque no sabes tomar. Tu valor se fue al suelo, literalmente, peor que acción de aerolínea en la pandemia. Es decir, tu costo fue mayor que tu beneficio. Y encima ella se fue con tu amigo. Cuarto y último, entender que la gente aprovecha las oportunidades para mejorar su posición actual. Aquí se aplica lo que se llama el incentivo. ¿Qué es un incentivo? Es una recompensa para cambiar el comportamiento de la gente. Como por ejemplo, si tu pareja te dice que te invita a cenar si te bañas apestoso, ¿lo haces? Si el gobierno le pone impuesto al cigarro para que deje de fumar, ¿lo dejas? Si te da like, comenta tus fotos y te escribe por WhatsApp, ¿le contestas? Si Economillennial sube videos que te dan más conocimientos, te encantan, te alegran el día, ¿te suscribes o no? Bueno, más te vale. Estas son las decisiones principales que uno toma para poder elegir de la mejor manera los escasos recursos en una sociedad. Ahora, ¿qué campos estudia la economía? La economía se divide en dos, como tu corazón cuando te dejaron. Se divide en la microeconomía y la macroeconomía. La microeconomía, micro viene de pequeño, chico, individual, por lo que estudia el comportamiento de los individuos y el funcionamiento de las empresas, como por ejemplo el salario, la utilidad, la oferta, la demanda, países exportadores, países importadores, ventajas comparativas, entre otros.
El interés principal de la microeconomía es el de conocer la interacción de las diferentes demandas y ofertas y el modo que se determinan los precios y cantidades de bienes y servicios que se producen y se venden en los mercados. Ahora viene la macroeconomía. Macro, que significa grande o colectivo. Esta rama estudia el comportamiento económico de la sociedad que acontece en un país o el mundo. Por ejemplo, la desigualdad, la producción, la pobreza, la inflación, etc. Este campo es muy utilizado en los gobiernos para determinar las diferentes acciones que van a tomar con sus pueblos. Y como pueden apreciar, la economía abarca muchos aspectos, desde el más individual hasta el más colectivo. Por eso es importante saber sus definiciones y conceptos. ¿Y qué te pareció el video? Espero que te haya gustado. Hablamos sobre la definición de la economía, sobre cuáles son los principios sobre las decisiones que se toman y cuáles son las ramas de la economía. Hoy no hay avisos parroquiales, pero les estoy dejando un pequeño cuestionario para ver si es que ustedes han entendido este video. Son 6 preguntas y una sopa de letras para que sea bastante entretenido. Espero que les guste. Por cierto, agarren lápiz y papel para que no se olviden qué letra marcar. En este cuestionario tendrás un tiempo de respuesta a cada pregunta. Anota tus respuestas que luego verás en cuáles acertaste y qué puntaje tenía. Mucha atención. 1. ¿Qué es la economía? A. La administración de los recursos escasos en un individuo. B. La administración de los recursos escasos en las empresas. C. La administración de los recursos escasos en una sociedad. Dos. ¿Qué campos tiene la economía? A. Microeconomía y macroeconomía. B. Los seres humanos y al Estado. C. Finanzas corporativas y finanzas personales. Tres. ¿Cuáles son los principios básicos de una economía? A. Recursos escasos, bienes y servicios de una sociedad, utilidades marginales y aprovechamiento de oportunidades. B. Recursos escasos, bienes y servicios de una sociedad, decisión marginal y costo de oportunidad. C. Recursos escasos, costo de oportunidad, decisión marginal y aprovechamiento de oportunidades. 4. ¿Qué significa que los recursos sean escasos? A. Que los recursos ya están reservados para algunos consumidores. B. Que las necesidades humanas son ilimitadas y que los productos disponibles son limitados. C. Que las necesidades humanas son limitadas y los productos disponibles son ilimitados. La gente aprovecha las oportunidades para mejorar su posición. A. Incentivos. B. Costo de oportunidad. C. Decisiones marginales. 6. ¿Qué ejemplo refleja mejor el costo de oportunidad? A. Beber y bailar a la vez. B. Dejar de bailar por beber. C. No bebes porque no tienes dinero ni tampoco bailas porque te rechazaron.
Estas son las respuestas del cuestionario y de la sopa de letras. Hay un bono extra. Si ya estás suscrito y diste like al video, tienes 2 puntos. Si ya estás suscrito, diste like y comentaste el video, tienes 5 puntos. Si ya estás suscrito, diste like, comentaste y compartiste el video, tienes 10 puntos. Pausa el video y suma cuánto puntaje obtuviste. Si tu puntaje fue de 0 a 40 puntos, todavía no tienes los conceptos claros. Te recomiendo que vuelvas a ver el video para que puedas entender mejor. Si fue de 41 a 60 puntos, captas la idea. Todavía te confundes con los conceptos, pero vas por buen camino. Si sacaste de 61 a 80 puntos, tienes casi todos los conceptos claros. Quizás se te escapa alguno, pero tienes el conocimiento general de este tema. Si tu puntaje fue de 81 a 100 puntos, lo lograste. Tienes los conceptos muy claros y además la mente ágil. ¡Felicidades! Quedó bien en el cuestionario. Y si es que no, ponle pausa y vete. Otra vez, vete. No, es que si ya no entiendes conceptos tan simples, no, por favor, ya no estés acá, por favor. Adiós. Ok. No voy a ser tan malo. Ponle pausa, retrocede el video, entiende los conceptos y de nuevo das el pequeño cuestionario. Así que vas a sacar buena nota. Déjame saber en los comentarios cuánto puntaje sacaron para ver cuánto entendieron del tema. Así que eso es todo, amigos. Eso os pareció a Porky. Sí, a Porky. No, hay que hacer otra introducción. Bueno, espero que les haya gustado el tema. Cuídense mucho. Nos vemos pronto. Chao. Creo que eso está mejor, ¿no? Sí. Chao.